Esta limitación del software de monitorización de red viene a deberse a que solo se le requiere para comprobar el servicio o aplicación que está cargado a la escucha y si éste responde a las peticiones de la red. Por ello, solamente verifica o valida si está viva o está muerta la conexión. Tampoco se le pide otra cosa desde el punto de vista de gestión del servicio. Es decir, la mayoría de los gestores, de los monitores de red normales, simplemente lo que verifican es el estado de la conexión, si está activa o si está inactiva, pero no cumplen con la verificación de los aspectos relacionados con seguridad. Se produce un cambio radical cuando en la gestión del servicio hay que justificar la integridad, la confiabilidad y la trazabilidad del uso de las bases de datos. No obstante, supervisar el acceso y el uso a este componente no es nada complicado, como bien debe saber cualquier administrador de base de datos. El motor de base de datos incluye habitualmente diversas funcionalidades con la que poder registrar la actividad que se produce sobre las mismas cada vez que se mueve algún dato. Actividad que, con mayor o menor detalles, no se refiere solamente al login, sino también deja rastro de las instrucciones que se realizaron sobre dicha información. Los administradores de base de datos necesitan entonces tener constancia de quién accede a la información, cuándo y qué operaciones ha realizado sobre los datos. Lo realmente difícil en lo que es la monitorización de bases de datos es fomentar estos datos y darles sentido. Fomentar, no, pero formatear. Es decir, llevarlos a una apariencia que a un modelo, a una construcción que resulte útil. Si se trata de un número reducido de bases de datos, esto se puede hacer de manera manual o añadiendo algún script automatizado preferiblemente que permita formatear este conjunto de logs, es decir, de registros de la bitácora, para que aporten información de lo que realmente está ocurriendo en nuestra base de datos y en el servidor. Al menos se necesita tener una idea lo más aproximada posible de lo que pasa en la base de datos en ciertos instantes. La mejor opción es recurrir al software que permita recopilar dichos datos, formatearlos y presentarlos, de forma que quienes tengan que analizar la información lleguen a entenderla correctamente. La principal problemática entonces en la supervisión de base de datos no es la generación de eventos relacionados con su acceso y uso, sino la recopilación de esos eventos, su formateo y presentación. Vean que esa otra creo que está entre las preguntas. Oigan de nuevo, la principal problemática en la supervisión de base de datos no es la generación de las automatizaciones, es decir, de los eventos relacionados con su acceso y uso, sino la recopilación de esos eventos, su formateo y presentación de manera adecuada. Es decir, lo difícil no es realmente el crear diferentes eventos, desencadenadores, procesos almacenados, etcétera, que nos ayuden en la automatización, sino buscar la manera de darle sentido a la información que vamos a recopilar para que la persona encargada de su análisis y toma de decisiones pueda aprovecharlos correctamente. Entonces,
¿Por qué es importante la supervisión de lo que es el rendimiento de la base de datos? Si el rendimiento de las bases de datos cae, aunque sea poco, puede afectar a todos y cada uno de los procesos del negocio en la empresa. En el mundo actual, la efectividad del proceso de negocio depende de disponer de bases de datos rápidas y confiables. Una base de datos optimizada consigue aplicaciones más rápidas. Las bases de datos rápidas también van a mejorar el rendimiento de nuestras aplicaciones. En muchos casos, llegando a incrementar considerablemente la velocidad de respuesta, simplemente con optimizar un poco la base de datos. Entonces vean que, como dije antes, recuerden que los sistemas de información son aplicaciones integrales, de las cuales va a formar parte generalmente algún tipo de base de datos. Si la base de datos que estamos utilizando no está optimizada, puede llegar a ralentizar considerablemente todo nuestro sistema. Por lo tanto, es el deber del administrador de bases de datos estar pendiente a este respecto, dando los pasos necesarios, especialmente de automatización, para lo que es asegurar la calidad de trabajo de nuestro sistema desde el punto de vista de la gestión de la base de datos correspondientes. Bueno, muchachos, hasta aquí llega lo que es nuestro contenido de el día de hoy.